Te voy a contar la historia de un cómic que se llama Psicología Social, sobre su historia y sus superhéroes. En esta historieta hay 4 periodos. El primer periodo es sobre la necesidad de una disciplina como la psicología social. Veamos un poco de su contexto. Digamos que en el siglo XVIII, en Europa, surge el movimiento del romanticismo, el siglo de las luces, que también era de conocimiento, en donde la nobleza y los clérigos eran los más importantes, hasta que llegó el poderosísimo Jean-Jacques Rousseau, que hablaba sobre la polémica, sobre el arte y la ópera, pero solamente aplicaba para la nobleza, hasta que se creó el grupo de la Flor Azul, como vemos ahí, para que este apoyaba o ayudaba a los pueblos conocidos como los perdedores, así se conocían, y este era conformado por los plebeyos, como ahí dice. El, decía Pucci, ¿cómo los pobres pueden pelear por igualdad? Hasta que llegó nuestro héroe, que es Heather, que decía que el pueblo tiene corazón, y dice ahí, mire, es así como se trata la sociedad tomando en cuenta su historia. Y su compañero, que decía, que es la filosofía de la historia, dice que se toma el pensamiento y sentimiento y colectivo. Heather fue el creador de la filosofía de la historia, quien con ayuda de su amigo logra vencer al romanticismo, con el superpoder del Volcker Psychology. Y así como como tú no lo puedes pronunciar, pues yo tampoco lo puedo pronunciar. Entonces el romanticismo fue destruido por Heather y por su acompañante, por su ayudante. Y cuando fue derrotado el romanticismo, pues Heather fue que parte aguas para los siguientes personajes, que fue Lazarus y Steinthal. El primero es Lazarus, que le vamos a llamar Silenoman. Él nació el 15 de septiembre de 1824, fue un filósofo judío alemán. Su poder es no limitarme con la conciencia de un individuo, sino dedicarme a la sociedad en su conjunto. Él estudió en la Universidad de Berlín y dice que los psicólogos debemos estudiar la humanidad desde el punto de vista histórico. Y luego sigue Steinthal, que él también estudió en la misma Universidad de Berlín. Él fue influenciado por Wilhelm von Humboldt y su compañero, pues, es Silenoman. Él fue llamado el chico percebe. Y juntos ellos dos utilizaron por primera vez el término de Volcker Psychology, que para los mortales significa psicología de los pueblos o psicología popular. Vemos a otro personaje, que es Wilhelm Wundt, y lo vamos a llamar el microbusero. Wilhelm Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en Mannheim, Alemania. Él fue el primero en crear un laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig. Él dedicó 15 años de su vida completando 10 volúmenes y un anexo titulado Elementos de Psicología de los Pueblos. Cuando Wundt llegó a su barrio, les dijo a sus homies que debían tener una expresión más afectiva. Pero bueno, dejemos a Wundt por un momento y veamos a Emily Durkheim. Él hablaba sobre las representaciones colectivas. Su apodo era Dur Crazy Culture y su superpoder era descubrir los hechos sociales. Bueno, David Emily Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Francia, y él decía que para él la sociología es la ciencia de las instituciones y su método de descubrir los hechos sociales. Bueno, los hechos reales decía que la sociedad tiene vida propia, y más que nada hablaba de nuestras propias experiencias personales, Durkheim, Durkheim hablaba más que nada de lo colectivo, de la religión, de la sociedad, y de ahí salieron las representaciones colectivas y surge del arte del paradigma. Decía que la sociedad tiene que determinar nuestro pensamiento y acciones. Obviamente, si nosotros como mexicanos tenemos un pensar y un actuar no igual que los europeos, obviamente es diferente, no es por la cultura en la sociedad en donde nacimos. Entonces es donde llega el momento del cambio y habla sobre las representaciones colectivas. Obviamente, como dije, surge este paradigma de las ciencias y de las normas máximas morales, y el sistema cultural era un conjunto de una sociedad simbólica, y esta se organiza por símbolos o por significados. Y la división del trabajo
en la sociedad moderna que mantiene una cohesión y una unión de solidaridad. Entonces, Durkheim hablaba sobre los hechos sociales y decía que la sociedad está dentro de nosotros y mora en cada individuo. Y como dice, que no puede haber sociología sin sociedades. Obviamente la sociología fue creada por las sociedades y las sociedades, ¿quién las crea? Pues nosotros como individuos. Entonces todos nosotros somos los que estamos en la sociedad, todos nosotros la regimos y si nosotros no, sin cada individuo, pues sin los individuos no puede haber sociedad. Ajá. Entonces, como dice, el conjunto conforma el sistema cultural de una sociedad o una estructura simbólica en torno al cual organiza su mundo y sus significaciones sociales. Pero veamos a otro personaje que es Freud. Sigmund Freud. Corre el año de 1921 cuando Freud escribió Psicología de las Masas y tenía un seguidor que era Le Bon, Gustavo Le Bon. Y tuvieron muchas diferencias porque Freud decía que la psicología social era algo, pero Le Bon decía que eso no era psicología social, pero estaban en acuerdo en algo, de que eran las masas. Decía que no solamente la gente se reunía por reunirse, Decía Freud que la psicología social hablaba sobre una horda primitiva. ¿Por qué? Porque las masas se vuelven criminales y no piensan con la razón. ¿Por qué? Porque cuando estamos solos nosotros como personas, pues pensamos, no es como que vayamos a actuar de una manera diferente, pero cuando estamos todos juntos en una masa, en un grupo, nos dejamos guiar por nuestros sentimientos o por la emoción de ese grupo, entonces pues nos volvemos criminales, o primitivos, nos podríamos decir así, no pensamos, Y por su brillante capacidad intelectual, le permitió clasificar las masas en dos, que eran las naturales y las artificiales, Las masas naturales, digamos, un ejemplo puede ser cuando nos subimos a una combi, o cuando estamos en la calle, o cuando vamos a la playa, puede ser, digamos, porque son espontáneas, no es como que te vayas a reunir con un grupo de gente, exactamente, no sabes, digamos, en la combi. Cuando tú te subes a una combi, no sabes con qué personas van a ir, o sea, es algo espontáneo, Y su vida es corta porque solamente es en el trayecto en donde viajas, Y pues es estéril porque no es como que por esa acción que hiciste o por ese grupo, en ese momento, esa masa natural se vaya a volver otra o algo más grande, a caso de que aparezca un líder, Y las masas artificiales pueden ser como las iglesias, Las iglesias, ¿por qué? Porque en las iglesias hay disciplina, digamos, te dicen, tienes que ir a misa todos los domingos, tienes que saberte el Padre Nuestro, el Ave María, no sé, ¿no? Por ejemplo, Y tiene una estructura, esa es la estructura, digamos, de que pues tienes que sabértelo, si no, no puedes estar aquí, ¿no? O algo así. No hay igualdad, ¿por qué no hay igualdad? Y porque tiene esta la parte de un líder, que este líder sería el padre, y digamos que él es la máxima autoridad, y pues no es igual que las otras personas que van a la iglesia, pero digamos que necesitan unidad, porque las masas artificiales también están en un líbido. El líbido es la forma de afectividad de la masa que mantiene unidos a los individuos. Entonces, digamos que es como el deseo, el líbido es el deseo. Entonces, digamos que el padre habla sobre la afectividad de que tienen que estar todos unidos para ahí en esa iglesia y mantenerlos para que siga siendo una masa artificial. Pero veamos otro autor que es Scipio Sigele, y decía, bueno, vamos a leer la historieta. Decía, mi empresa ya no tiene productividad y no sé por qué necesito ayuda. Entonces el encargado dice, no se preocupe, solo dígame quién es el encargado. Y le pregunta a Apu, digamos, ¿cómo es el ambiente laboral de la empresa? Y él decía, muy bien, yo les digo que si trabajan rápido se les da más tiempo de receso. Y decía él, ok, pero ha hecho alguna asamblea para conocer la opinión de sus empleados. Y decía Apu que no, ellos solo tienen que obedecer mis órdenes. Entonces fue con Scipio Sigele y le decía, entonces, ¿qué es lo que, bueno, Scipio Sigele decía, entonces, ¿qué es lo que le sucede a mi empresa? Y decía el chico, lo que pasa es que ustedes han condicionado a los empleados y por eso no hay buena productividad. Pero es mejor hablar con cada uno de ellos y saber cuál. Entonces Scipio Sigele después se fue a un bar, que también es conocido como Joseph. Entonces Homero le decía, estás muy estresado, ¿por qué no vas conmigo a un concierto de rock? Y él decía que no. Le decía, ¿por qué? Le dice, porque hay mucho ruido y mucha gente. Y le decía, Homero, pero te vas a estresar y vamos
solo un rato. Él le dijo, no, yo mejor me voy a mi departamento a seguir trabajando. Y Romeo le decía, vamos, si no te gusta, te regresas a tu departamento. Y sí, pues le aceptó. 3 horitas después podemos ver lo que sucedió. Y lo que significa es de que hay que tener cuidado con las masas, porque como decía Freud, las masas nos vuelven primitivos, ajá, las masas son locas y criminales, nos convertimos en un grupo de élites, ajá. ¿Por qué? Porque cuando estamos en masas, pues nos dejamos guiar por nuestras emociones, ajá. Pero veamos a otro personaje que es Gus, que es Gustavo Le Bon. Ajá. Dice, había una vez en París, Francia, donde nació un pequeño niño de nombre Gustavo Le Bon, que para los panas es Gus Gus. Un día su padre, Don Le Bon, lo llevó al centro de Francia, donde observó una gran multitud de gente que protestaba sobre la paz mundial y logró observar pues que tenían un atuendo muy extraño, por lo que Gus Gus le preguntó a su padre, ¿quiénes son estas personas y qué hacen? Y su padre le dijo que eran hippies y que era un grupo de personas pacifistas que marchan por la paz mundial. Desde ese momento Gus Gus despertó el interés por aquella multitud. Entonces Gus Gus creció y se convirtió en un gran pensante, pero seguía aún despertando ese interés porque la gente se comportaba de tal manera estando en grupos. Y dijo, ¿habrá quizá alguna explicación a esta revuelta de personas? ¿Habrá algún factor que provoque la actitud de la gente? Entonces él comenzó a investigar dentro de esos grupos pequeños donde parece tener ciertas cualidades similares entre sí. Entonces un día gritó, lo tengo. Y había descubierto algo. A este grupo de personas dijo que lo llamaríamos masas. Ajá. Y estas pues son un conjunto de personas que marchan y no independientemente. Ajá. Él empezó a realizar muchos escritos, ajá, donde informaba a la población sobre qué eran las masas y cómo trabajaban en ellas. Entonces empezó a compartir sus ideales y así también describía sus analogías. Y dijo, esto es real. Ajá, claro, dijo, esto es real y tengo que demostrarlo mañana por la mañana y los espero y les explicaré. Y la gente pues dice, ¿de qué trataba esto, no? Si será cierto. Llegó la mañana y Gus Gus tenía la emoción de encontrar a la gente entusiasmada y dijo, buenos días, gente. Él decía que las características de las masas son 3, que era contagio, anonimato y sugestión. Y también hablaba sobre una analogía que decía que el individuo, cuando estamos nosotros solos como personas, nos comportábamos como los hombres. ¿Por qué como los hombres? Porque los hombres tienen un comportamiento lógico y razonable, ajá. Y que cuando estamos en masa nos comportamos como una mujer. ¿Por qué como una mujer? Porque una mujer se comporta como emocionalmente, se deja guiar por sus emociones y por sus sentimientos. Entonces, por eso esa era la analogía que decía Gus Gus. Ajá. Pero veamos a otro autor que es Gabriel Tarde. Ajá. Él dividió el proceso de comunicación en 2 fases, que era la fase tradicional y la fase de la prensa. Y decía que existía una comunicación tradicional. Él definió la comunicación tradicional como un tipo de comunicación que es placentera y se centra en la sugestión de la igualdad. Dentro de la misma hay una propagación de ideas y está basada en los sentimientos y en las ideas y en los modos de actuar. ¿Cuál es el poder absoluto de limitar? Ajá. La otra parte de la comunicación que propuso fue la prensa pública y la articulista. Y la denominó prensa pública porque dentro de ella influye la decisión de las personas para elegir un artículo de su propio interés. Pero por otro lado está el articulista, de la que la prensa lo caracteriza por las opiniones, las cuales genera y admiración y sugestión. Así como, digamos, a ti que te gusta el básquetbol, Jonathan, ¿quién es el mejor jugador de básquetbol? ¿El mejor de la historia o del momento? Pues de la historia, a ver, dime. Para mí sigue siendo Michael Jordan. Entonces. ¿Quién? Michael Jordan. Michael Jordan, mira, él podría ser como un articulista, ¿por qué? Porque él genera una opinión, digamos, él vende, yo que sepa, hay tenis de su marca, ¿no? Ajá. Entonces tú puedes decir,
te puede engañar, te puede decir que sus tenis son los mejores para jugar básquetbol, ajá. Entonces está generando una opinión o un artículo, ajá. Y como también genera admiración a otras personas, pues pueden ir por ese artículo, por esa opinión que él está dando, puede sugestionar, como dice, a distancia te sugestiona para comprar un par de zapatos, ajá. Bueno, eso es un articulista. Ahora, veamos cómo habíamos dejado hace ratito a Wundt, sigamos con Wundt. Ajá. Entonces, en el capítulo de la clasificación de las masas, y ya no son trabajo de Wundt, decía Wundt a sus homies. Sus homies de Wundt se veían muy, pero muy malandros, y los demás barrio, pero cuando se juntaba con otra banda les gustaba ir a los corridos. Entonces, cuando terminó su libro de Wundt, se fue a festejar con sus compas y se fueron a un concierto de los Cumbia Kings. Ajá. Pero a la salida del concierto, cuando transitaba por las calles del barrio pesado, se encontraron con otro grupo de amigos y a algunos se le ocurrió empezar una batalla de rap. Ajá. Entonces Wundt, que es de bien de barrio, pero bien perrón y chingón, le gustaba andar presumiendo su libro y se la pasaba dando conferencias. Pero como Wundt se quería lucir aún más, él y sus homies pensaron vender su libro para que aún mejor tuvieran días de buen fin, ajá, en el super ofertón, el cual sería de rebajas. Toda la banda fanática fue corriendo por su libro. Entonces, saliendo de su conferencia, algún quería pasar por el barrio de Durkheim, ajá, que lo recordamos, ajá, y como estos malandrines no se llevaron bien, pum, pues armó la pelea de los pueblos, ¿no? Y escucharon a los pitufos y todos queriendo evitarlos, empezaron a correr. Después de tanto día, el gran y amado Cholo Wundt fue atrapado por los uniformados y desapareció varios días, hasta que sus homies se enteraron que ya había colgado los tenis, y toda la banda decidió hacerle un gran funeral para honrar a su memoria. Y así es como terminó el periodo 1. Y podemos empezar con el periodo 2, que es la reacción de la gran teoría. Vamos a dar un poco de contexto. Aquí es otra línea, porque de estar en Europa nos vamos para Estados Unidos. Ajá. Entonces empieza la psicología social en Estados Unidos, como vimos. Esta surge en el siglo XIX, ajá, y de acuerdo con el pensamiento anglosajón, estas teorías de Europa decían que no servían, ajá, porque decía eso. Estados Unidos decía que la psicología social no debería ser forzosamente una rama de la psicología, no podía ser solamente psicología social, tenía que ser una rama de la psicología. Entonces, estas teorías aceptaron que sí, y además se apadrinó como que salió desde ese momento la psicología social en Estados Unidos, pero no, fue en Europa, pero pues en los libros pues viene que fue en Estados Unidos, pero no es cierto. Así vamos a empezar con el abandono de las teorías. La primera tensión hablaba sobre la colectividad, decía que no tenía características y que el individuo, más bien que el individuo sí tiene las características. Y en Estados Unidos, pues, no se basaba en lo colectivo, se basaba en el conductismo. Y decía que, pues, la teoría, como veíamos, no tenía sentido porque tenía que ser experimentalista. Entonces había una gran pelea, ajá, sobre William McDougall, que hablaba sobre los instintos, y Edward Ross, que hablaba sobre los factores externos. Ellos dos peleaban para ver quién determinaba la conducta humana, porque McDougall decía que eran los instintos, Ross decía que eran los factores externos, entonces pues había una pelea y pues no. Entonces durante el siglo XIX se produjeron el auge de las teorías. Mientras tanto, en 1908, McDougall y Ross peleaban por ver quién determinaba la conducta. Mientras él estaba fiel a sus ciencias, aplicando el método científico, la psicología, dependiendo de la teoría de los instintos, pues el comportamiento humano se podía explicar mejor. Entonces, McDougall decía que los instintos son los que permiten desarrollar lo cognitivo y de la conducta, y el componente emocional y el componente evolutivo. Pero Ross decía que no era así, que los factores externos se dan por medio de la conducta social de persona a persona, y que los factores externos se dan por medio de la conducta social de persona a persona. Pero McDougall decía que no, que el comportamiento es una respuesta a lo externo que la desencadena, sino que el comportamiento es resuelto de una motivación interna debido a los instintos humanos.
Y pues siempre estuvieron peleando y pues nunca terminó esa lucha. Pero hablamos con otro autor, que era Floyd Allport. Él hablaba sobre intenta comprender y explicar. Él hablaba sobre los pensamientos, el sentimiento y la conducta, sobre una presencia real, imaginada o implícita en otras personas. Él decía que el individuo es el motor que genera el cambio en la sociedad. Y él tenía un hermano, y aquí empezó la lucha de los hermanos Allport. Mientras los hermanos Allport luchaban en busca de nuevas ideas y teorías que duraran su lucha en el campo de la psicología para vencer los mitos de la psicología social. Pero Allport rechazó el concepto de instinto de las aportaciones colectivas y aporta nuevas teorías al comportamiento. Ajá. Y tuvo su hermano, bueno, Psycho Brother, ajá, ya que había rechazado estos conceptos, decía que su lucha pues, había terminado en contra de los supuestos teóricos de la conducta, ajá, ya que el comportamiento social proviene de muchos diferentes factores que incluyen la presencia y acciones de otras personas. Ante el público, Allport habló sobre su triunfo con sus demás y contendientes acerca de la conducta de las personas, ya que con su superpoder que a la facilitación social pudo lograr determinar la conducta que dura más cuando que duramos más cuando estamos en compañía que cuando estamos solos. Ajá. Y explotó la reacción de la gran teoría. Ajá. Y hubo un alejamiento de los problemas sociales, una descontextualización del individuo, un abandono de la producción de esta teoría, y esto hizo que terminara el periodo 2 y pasamos al periodo 3, que es el auge de la psicología social. Y vamos a ver, en este tiempo corría el año de 1930 en Estados Unidos, ajá, y pasaba por una crisis económica que lo podemos ver en la historia como la Gran Depresión. Ajá, y debido a la Segunda Guerra Mundial hubo una gran migración de pensadores europeos a Estados Unidos, como lo habíamos visto. Y aquí podemos encontrar a Kurt Lewin, que fue un psicólogo alemán especializado estadounidense y fue pionero de la psicología social experimental y desarrolló algunos conceptos. Desarrolló el concepto de dinámica de grupos, investigación en acción, grupos T y la teoría de campos. El más sonado fue el proceso de investigación en acción, ya que hablaba sobre la insatisfacción, la identificación de un área problemática, sobre la identificación de un problema específico, la formulación de hipótesis, la selección de la hipótesis, la ejecución de la acción para comprobar la hipótesis y por último la evaluación de los efectos de las acciones. Y eso fue el tercer periodo. Para terminar, llegó el periodo 4, que fue la crisis. Ajá. Y ¿te acuerdas que hablábamos sobre nuestro amigo Gus Gus, que era Gustavo Le Bon? Ajá. Bueno, pues él había escuchado una plática se mencionaba que en Estados Unidos había generado una crisis donde las conductas eran afectadas en la sociedad y ya que el joven pues cambiaba sus pensamientos y sus valores y eran contradictorios a sus padres. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes no pensaban igual que sus padres, porque decían, obviamente como actualmente nosotros como jóvenes no pensamos igual que nuestros abuelos o que nuestros papás. En ese tiempo, en los años, es como ahorita, digamos, no está, los jóvenes dicen que sí al aborto, pero las personas grandes dicen que no al aborto, ¿no? Entonces, es un pensamiento diferente. ¿Quién sabe si en un futuro pues sea igual? Tal vez sí se acepte o no se acepte. Como la pastilla. Antes, los condones y todo eso, pues decían los abuelos, no te tienes que proteger porque tienes que tener relaciones y todos los hijos que te salgan es porque Dios te los mandó, ¿no? Entonces no puedes protegerte. Y en esta actualidad, pues, ya se protegen, ya no es como que se hable de eso, ajá. Bueno, entonces Gus Gus viajó hasta Estados Unidos para seguir con sus investigaciones. Llegando Gus Gus a Estados Unidos, se encontró con una amiga y ella le platicó que le habían propuesto matrimonio, ajá. Ya que pero en estos tiempos, bueno, ella cuando se enteró, pues tuvo una gran indiferencia, pero para estos tiempos ella no quería vivir con alguien y además le encantaba ser una mujer libre, ajá. Pero ella no quería casarse, pero para esos tiempos, si no te casabas, pues era como algo malo, ¿no? Pero él le dijo que no se preocupara, que todos éramos diferentes y que eso no debía ser una causa de confusión. Entonces,
Al enterarse de esto, Gus Gus no criticó a su amiga y le explicó que todo estaba bien. Tras un día de plática, su amiga decidió seguir con sus estudios y rechazó casarse. Ajá. Y esta noticia de esta mujer llegó a muchas personas, por lo cual no fue bien visto para en ese tiempo. Ajá. Y estos empezaron a pensar por qué hacía estas cosas y por qué actuaban de una forma tan reservada, por qué los jóvenes actúan de esa forma. Ajá. Pero pues gracias a esto, Le Bon se convirtió en un héroe para su amiga y varias personas se convirtieron en seguidores por su pensamiento. Y así como terminamos esta historieta de la psicología social.